¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ven el power? La profe, se te escucha, pero no está transmitiendo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Ven bien el power? Sí, sí. Bueno, lo que les decía anteriormente, que no me escuchaban, es que hoy les tengo que dar dos temas en uno, así que nada, lo voy a tratar de dar lo más rápido posible para cualquier duda que tengan sobre el primer parcial o el trabajo, me la puedan hacer después. Bueno, arranco cualquier cosa, si no se escucha bien, no se ve bien, me dicen.
El primer tema básicamente es, a ver si lo veo bien, la función de dirigir. La función de dirigir básicamente se trata de influir, guiar y coordinar a las personas dentro de una organización para que se puedan cumplir los objetivos planteados. Dentro de esto vamos a ver ciertos enfoques, como por ejemplo el enfoque en la gestión, que básicamente implica, bueno, supervisar, coordinar y asegurar que todos los empleados sigan las instrucciones y los procedimientos establecidos para alcanzar los objetivos. Como por ejemplo, no sé, dentro de una fábrica o dentro de un restaurante, por ejemplo, tenemos un gerente que va a supervisar a cada empleado para ver si está cumpliendo, digamos, con sus tareas debido a la planificación que hicieron desde un principio para alcanzar los objetivos. Pues tenemos el control y la autoridad, donde vemos básicamente que el director o un líder, digamos, tiene un rol un poco más formal y vinculado a la autoridad, o sea, tiene cierta autoridad para poder tomar decisiones, asignar tareas y corregir errores o sancionar a los empleados. Y básicamente se espera, dentro de esto, que el director, o sea, controle los recursos, supervise los resultados y garantice el cumplimiento de los planes y las reglas. Dentro de esto, como dijimos, bueno, el director básicamente tiene un rol más formal en cuanto al control y la autoridad Profe, para poder tomar decisiones. Sí, ¿dijiste algo después de reglas? Porque si dijiste algo no se escuchó. después de reglas, no, todavía no dije nada. Ah, ok. Lo que sí dije, bueno, que dentro del control y la autoridad, como dijimos que un director tiene un rol un poco más formal y más autoridad, tenemos, por ejemplo, no sé, un director de una escuela tiene cierta autoridad para modificar horarios o modificar tareas o modificar medidas dentro del colegio. En cambio, un profesor no puede, no tiene ese grado de autoridad. Después tenemos el enfoque en resultados. El enfoque en resultados básicamente es el principal. Esperen que se me ve mal. Ah, ahí está. El enfoque en resultados básicamente, los objetivos que tiene como principales es alcanzar las metas propuestas, usar bien los recursos como el tiempo, el dinero y las personas, y medir el éxito en términos de eficacia y eficiencia. Como por ejemplo, no sé, en una empresa de ventas, el director se enfoca en que se llegue al objetivo mensual de ventas sin gastar más de lo necesario. ¿Se entiende? Básicamente se tienen que asegurar los procesos, se tienen que asegurar más que nada de que sean eficaces y que las metas se logren de manera eficiente. Por otro lado, tenemos el rol de un director en una organización. El director básicamente es una persona que toma decisiones estratégicas y lidera a un equipo dentro de una organización, claramente para alcanzar los objetivos de la empresa. Este rol básicamente tiene la responsabilidad de también, más allá de asegurarse de que se cumplan los objetivos de la organización, tiene ciertas tareas a cargo como las que vemos en el Power, que son la de toma de decisión estratégica, el monitoreo y el control, la innovación y la mejora continua, planificación y organización, gestión de equipos y personas,
gestión de recursos y materiales, representación y comunicación, gestión de relaciones externas y cumplimiento de normativa ética y organizacional. Viendo cada una de ellas, básicamente, una de las funciones principales es tomar decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas van a darle rumbo a la empresa. Son las estrategias que toma la empresa para cumplir los objetivos. La planificación y la organización, básicamente lo que hace dentro de esto, el director estructura las tareas, o sea, arma las tareas y estructura los recursos. En cuanto a la gestión de personas, básicamente lo que hace es motivar, guiar y evaluar al personal para que también haga las cosas de manera eficiente y ver si también lo está haciendo bien. En cuanto al control, básicamente lo que hace es evaluar los resultados a ver si son los esperados o si hay que corregir eso. En cuanto a la representación, básicamente el director es quien habla en reuniones y demás, habla tipo en nombre de la empresa. Con la gestión de recursos lo que hace es administrar tanto el dinero, los materiales, el tiempo, entre otros recursos. En cuanto a la innovación, bueno, mejora procesos continuamente, está continuamente mejorando los procesos. En cuanto a las relaciones externas, bueno, lo que hace el director básicamente es negociar con socios, proveedores o gobiernos. Y en cuanto Profe, al cumplimiento, sí, ¿alguien habló? sí, sí, la innovación no es parte de la gestión, que es donde se salen por lo general las ideas, o más de la práctica. La innovación parte de la gestión. Claro, lo que digo es que no es, pregunto, si no es, no, tipo, no es parte del rol del director, sino que es más de la gestión o de lo operacional, ¿o no? Sí, puede ser, pero en sí también el director tiene un rol participativo en lo que es la innovación. O sea, lo permite, su único, por lo Claro, general lo que pasa, o sea, solo lo permite, no hace nada. claro, en sí no es Hay que veces que tienen actúa, ideas y las implementan, pero por lo general sale de la gestión y lo operacional. sí, Ok. puede llegar a participar en alguna que otra idea, pero no es que lo hace él, ¿saben lo que decís? Bueno, el rol de un director en una organización es este. Después seguimos con las funciones en la dirección de una empresa. Ahora sí, las funciones en la dirección general no solamente recaen en el director de una empresa, básicamente son estas 6. Primero, organizar y planificar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente distribuir tareas y organizar horarios para que se hagan las tareas en distintos horarios y que esté todo organizado. Gestionar. La, sí. Gestionar personas, o sea, lo que hace la dirección de una empresa básicamente es reclutar, motivar y resolver conflictos. Básicamente de manera general lo estoy viendo porque asignar recursos, lo que hace la dirección de una empresa básicamente es darle presupuesto, materiales y herramientas adecuadas a cada sector de la empresa para que puedan tanto resolver los problemas o hacer lo que tienen que hacer. Liderar y comunicar. Lo que hace también es inspirar al equipo, dar instrucciones claras y bueno, también motivar, o sea, es parte de la dirección, no tanto también del director, sino que de la dirección. Formarse sobre el mercado, la formación del mercado. Básicamente lo que hace la dirección de una empresa es saber qué hace la competencia o qué quiere el cliente para guiar su producción o sus productos, lo que venda, hacia la necesidad del cliente y también para volverse competitiva.
Después vemos la diferencia, digamos, entre los gerentes y los líderes. Los gerentes, básicamente, tienen cierta autoridad que les permite sancionar y premiar a los empleados. En cambio, los líderes, no. O sea, los líderes, el poder de ellos está dado por los mismos líderes. En cuanto al liderazgo, es una desventaja para el gerente tener liderazgo, pero para los líderes, básicamente, no sé si una desventaja, pero no todos tienen la habilidad, digamos, para, para tareas tan administrativas así como las tareas que hacen los gerentes. Después los gerentes lo que hacen básicamente es ordenar y controlar la organización, básicamente, o los sectores, y los líderes lo que hacen es hacerla, o sea, hacen las cosas que tienen que hacer y listo. Los gerentes buscan estabilidad y predictibilidad, y los líderes inspiran y otorgan autoridad, motivan para que otros lleguen más allá de lo que dicta la autoridad formal. Después tenemos la naturaleza del liderazgo, que ya entramos en el otro tema, la naturaleza del liderazgo. La tarea de un líder no solamente básicamente es darle órdenes a los empleados, sino que también influye y guía el grupo hacia una meta en común. Vamos a analizar aspectos, desde ciertos aspectos. O sea, en primer lugar tenemos enfoque tradicional y enfoque contemporáneo. Desde el enfoque tradicional vamos a ver ciertos puntos, que el primero básicamente es de los rasgos, enfoque de los rasgos, que básicamente se cree que hay personas que nacen con ciertas capacidades naturales para liderar, como, no sé, inteligencia, carisma, aquellas personas que tienen confianza, son rasgos que ya una persona tiene normalmente. Después, el enfoque del comportamiento básicamente se centra en lo que hace el líder, no en su personalidad, sino que en lo que hace. Cree que el liderazgo se aprende, no es tanto tener rasgos que favorezcan, sino que también se aprende a ser líder. Después tenemos el modelo de Fiedler, que básicamente dice que no hay un estilo de liderazgo único, hay muchos estilos de liderazgo y que la efectividad depende de la situación. O sea, la efectividad depende tanto del tipo de tarea que se tiene que hacer, de las relaciones del equipo, del poder que tiene el líder, entre otras cosas. Después tenemos la teoría de la ruta, meta, que básicamente dice que el líder aclara el camino hacia la meta, motiva y apoya a su equipo. Eso es básicamente lo que dice, que básicamente guía en base a la motivación. Después tenemos el enfoque contemporáneo, en donde vemos el enfoque transformacional, que básicamente es el que motiva con una visión grande, o sea, fomenta el crecimiento del equipo, no particularmente del líder en sí. O sea, motiva con una visión grande. Y el transaccional lo que hace básicamente es intercambiar recompensas por un buen desempeño. O sea, intercambiar
promociones, bonos, todas esas cosas por un buen desempeño. Si básicamente lo que hace es que cuando un empleado hace bien las cosas y demás, básicamente por su buen desempeño, te da recompensas. Después tenemos el carismático o el visionario, que básicamente se basa en el encanto personal del líder y una visión inspiradora. Y por último, el liderazgo de equipos, que básicamente dice que el líder trabaja más como facilitando y generando colaboración que otra cosa. No es tan mandatorio, sino que más actúa como más facilitador y bueno, genera la colaboración entre los equipos. Bueno, dentro de lo que es el liderazgo vamos a ver a los All Blacks, básicamente que imponen 14 principios, un montón, sobre el liderazgo. En primer lugar tenemos la adaptación. La adaptación básicamente que ellos dicen que es aprender y ajustarse a los cambios. Después tenemos el propósito en segundo lugar, que básicamente dicen que es tener una razón clara para actuar. Tenemos la responsabilidad, que dicen que cada uno responde por su rol y por las cosas que hace. Después tenemos en cuarto lugar la autenticidad, que básicamente es ser uno mismo sin fingir otra cosa. Después tenemos el trabajo en equipo, que básicamente dice que el grupo está por encima del individuo, o sea, el grupo es más importante y el trabajo en equipo es más importante que el trabajo individual. Tenemos las expectativas. Tenemos las expectativas que básicamente dice que los estándares. Tenemos la preparación, estar siempre listos. Después, por otro lado, tenemos la presión. La presión, bueno, saber manejar situaciones difíciles, o sea, saber manejar claramente situaciones bajo presión. Por otro lado, tenemos el sacrificio, que es básicamente poner al equipo primero antes que a la persona. El lenguaje, que básicamente, bueno, es cómo se comunica, o sea, cómo la comunicación impacta al grupo. El ritual, básicamente, que es crear símbolos de unión. El Waka Papa, que es respetar la historia y la cultura de la organización. Y el legado, que es básicamente dejar una huella para futuras generaciones. Esos 14 principios presentan los All Blacks. ¿Qué era Waka Papa? Waka Papa. Sí. ¿Qué era? Ah, perdón, no te Sí, entendí. tranqui, no pasa nada. Básicamente, respetar la historia y la cultura de la Ok, organización. gracias. Bueno, después tenemos los paradigmas sobre el liderazgo, que son 6. Tenemos el paradigma del gran hombre, en primer lugar. Que básicamente dice que el líder nace en sí con cualidades innatas y su éxito define el destino de la organización. O
sea, el paradigma del gran hombre dice básicamente que la persona o que el líder ya nace con estas cualidades, que el éxito que tiene esta persona básicamente va a definir el destino de la organización. Después tenemos los rasgos, o sea, acá vemos ciertos rasgos personales como, bueno, inteligencia o agresividad o carisma o confianza que permiten tanto ejercer como no ejercer el liderazgo. Porque, por ejemplo, la agresividad, o sea, te juega en contra. En cambio, la inteligencia a favor. Después, bueno, tenemos el paradigma de carismático, que básicamente dice que el liderazgo se basa en el carisma que tiene naturalmente el líder o el individuo y no en sus conocimientos o su formación. Después tenemos el paradigma de comportamiento que básicamente que dice que, como dijimos anteriormente, el liderazgo se aprende, si bien la persona tiene cualidades naturales, o sea, el liderazgo se aprende, o sea, se basa en las acciones y los comportamientos del líder. Por otro lado, tenemos la contingencia, que dice que no hay un estilo único de liderazgo, que lo vimos anteriormente, y que la efectividad depende de varias variables como la situación o los seguidores o el tipo de tarea que se ejerza. Y por último tenemos el liderazgo situacional, que básicamente dice que el estilo de liderazgo se tiene que adaptar, o sea, al nivel de madurez de los seguidores. Hay en sí, de los estilos de liderazgo, hay cuatro, como se ve acá que dice, propone cuatro estilos según mi contexto. Disculpa, Hay cuatro, pero se agrega. con el tema de la madurez, ¿se refiere tipo, literalmente si son chiquitos o grandes, o se refiere a formas de ejecutar las tareas o de trabajar? Claro, el nivel, no si es chiquito o grande, sino que el nivel de madurez que tienen, digamos, a ver, más que nada el individuo. Ah, ok, Entonces, sí, la experiencia y lo la- bien que se manejan, ¿a eso se refiere? claro, el Ok. nivel de cómo, a ver, cómo se maneja respecto a las tareas, si es pasivo cuando tiene que liderar, si es agresivo, dependiendo de eso, más que nada. Por eso tenemos distintos estilos de liderazgo y, bueno, algunos se adapta, digamos, al tipo de individuo que va a liderar. En primer lugar, tenemos el liderazgo autoritario, que es más básicamente el normal que vemos, que básicamente dice que el líder decide todo y controla la información y busca obediencia de los empleados. Es agresivo o antipático con el grupo. Y bueno, no es tan útil, digamos, en organizaciones como hoy en día que se busca motivar a los trabajadores o que se trata de tratarlos bien a los trabajadores, no es útil porque básicamente busca tener la razón todo el tiempo este tipo de liderazgo y bueno, como dije, genera agresividad y no está como unido con el grupo. Después tenemos el liderazgo paternalista, que básicamente, si bien controla todo como un líder tiene que hacer, lo que hace es basándose en un buen trato, básicamente tratando de evitar conflictos, tanto él con el grupo y entre el grupo, y también genera cierta dependencia, porque el líder
O sea, el grupo, si bien es en sí, siempre es dependiente a un líder. Si bien es bueno porque tiene un buen trato, lo que hace es que limita el crecimiento del grupo y básicamente no es útil, digamos, en todo tipo de contexto. Es útil dependiendo de la situación y dependiendo de la organización. Después tenemos el liderazgo laissez-faire, que básicamente es un estilo de liderazgo que se basa en, o sea, es pasivo y transitorio, donde el líder no decide ni controla nada, que eso no sé si, o sea, no, o sea, no es tan efectivo que no controle nada. Genera desorganización, bajo rendimiento y falta de respeto en el grupo. ¿Por qué? Porque si bien un liderazgo, o sea, un líder tiene que imponer respeto y tiene que imponer autoridad para que el grupo, si bien lo respete, si bien se puede generar respeto con un buen trato siendo pasivo, pero al ser pasivo y transitorio y no decidir nada en tu rol, o sea, básicamente uno va a estar todo organizado, dos no van a rendir como deberían rendir porque no tienen esa presión del líder y bueno, no hay un cierto respeto hacia el líder porque el líder, digamos, no hace mucho. Y el liderazgo democrático, que básicamente se centra en lo que es el grupo en sí, fomenta la participación y el consenso, genera compromiso y responsabilidad y buen clima laboral, o sea, hay buen trato. Es el estilo más recomendable, aunque poco frecuente en las organizaciones. En las organizaciones de hoy en día, en sí, lo mejor es el liderazgo democrático. ¿Por qué? Porque, como vimos, básicamente, eh, en base de un buen trato genera tanto compromiso, responsabilidad, buen trato, buen clima laboral y encima genera respeto y autoridad. Por eso es lo más recomendable, porque sale como que de donde lo mires básicamente es favorable a la organización. Y hay dos estilos de liderazgo que básicamente se se agregan, por así decirlo, que básicamente es el neuroliderazgo, que básicamente es el liderazgo relacionado con lo que pasa en el cerebro de las personas, o sea, promoviendo la empatía, mejorando el clima laboral, potenciando la motivación. Básicamente es tratando de liderar a base de lo que necesita o cómo funciona el cerebro de cada persona. A ver, cada persona o cada trabajador lo que piensa es, si mi jefe me trata bien y hay buen clima laboral, me van a dar ganas de trabajar. Entonces el neuroliderazgo se basa en eso, tratando de entender lo que quiere, las necesidades del trabajador, basándose en eso, hace, hacer o, sí, o sea, hacer un liderazgo como más humano, básicamente más empático. Y el liderazgo transformacional es visionario y impulsa el cambio, más que nada, motiva al equipo, fomenta el desarrollo personal y crea un ambiente de responsabilidad y confianza. Estos dos, básicamente, junto al liderazgo democrático, son los mejores estilos de liderazgo, porque los que vimos anteriormente son como muy estructurales, por así decirlo, y si bien tienen cosas buenas, como por ejemplo el Ice Fire o el paternalista, no son efectivos, digamos, en organizaciones de hoy en día. Los efectivos son tanto el neuroliderazgo transformacional que el democrático. Hay algunas veces que se mezclan, pero bueno, en las organizaciones de hoy en día las mejores son estas tres. Bueno, esos son los dos temas. Como dije,
falta una parte, pero es como un poco aislada a lo que es tanto el liderazgo como la función de decidir o de dirigir. Como está aislada, no la puse acá porque quizás se mezclan un poco, entonces yo les hice un power aparte y se los voy a pasar junto a tanto la clase, les voy a pasar la clase del lunes anterior, esta clase, este power y el power de la parte que falta acá. Que cualquier cosa, si no entienden, igual lo vamos a ver el lunes que viene. ¿Tienen alguna duda o algo? Nada que ver, ¿no? Pero ¿cuánto va a durar el parcial? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener para el parcial del jueves? La cantidad de horas de cursada, 2 horas. 2 horas, ok. Gracias. ¿Cómo vienen para el parcial? Bien. Puede ser que pasen por WhatsApp todo lo que serían los temas que entran en el parcial. Si lo puedo pasar. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta sobre el práctico? sí. Tengo dudas sobre la pregunta 20 que dice conclusiones sobre el trabajo realizado. Más o menos, ¿qué abarcaría? Básicamente es para ver si vos también entendiste el trabajo que hiciste. O sea, es tratar de dar una conclusión final. Si bien son muchos puntos y el trabajo es muy largo, tratar de, en una conclusión, definir, digamos, de qué se trata la organización que hace y, bueno, unos puntos importantes. Ah, ok, bien, bien. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Si no tienen preguntas, los dejo acá. No, chao, profe. Chau. Chao. Chao.